Vamos a orar para presentar este tiempo delante del Señor y para que la conversación fluya. Oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana una vez más y pedimos ahora, Señor, que tú nos guíes en este diálogo que vamos a tener, que tú guíes las conversaciones, Señor, y que todo lo que hagamos aquí sea para tu gloria y honra y para edificación de cada uno de nosotros. Lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, buenos días. Definitivamente se ha introducido un tema que es conflictivo en todo el sentido de la palabra, porque justamente estamos viviendo algo que la Biblia dice, ustedes van a escuchar sobre esto. Habrán rumores y habrán guerras que van a ocurrir. Y lamentablemente a nosotros nos toca de una manera u otra estar en el medio de todo eso. Entonces, a la luz de la Biblia y desde la posición de cada uno de ustedes, les voy a hacer unas preguntas. No es un examen, obviamente, no hay calificación, pero de verdad me interesa saber qué ustedes piensan sobre este tema de la guerra a la luz de la Biblia. Patricia, permíteme comenzar contigo. Bueno, a luz de la palabra y lo que conozco de la palabra, entiendo que la guerra es algo que el Señor no desea, aunque en muchas ocasiones Él apoyó ciertas guerras y envió al pueblo de Israel a la batalla, pero creo que fueron por circunstancias específicas, momentos específicos, razones específicas, pero en sentido general el Señor no lo apoya. Y creo que como cristianos, Él nos manda a buscar la paz, a orar por la paz y a orar por nuestros líderes, que son los que toman decisión de ir o no a la guerra. Entonces, como cristianos creo que eso es lo que nos corresponde frente a estos conflictos, orar. Rebeca, una preguntita. Mira qué sonriente estás. Mira, tú vienes de un país donde de alguna manera u otra ha estado en varios conflictos, tanto internos como externos. ¿Cuáles han sido tus vivencias, tanto tuya como de personas cercanas, con esos conflictos? Sí, bueno, en los Estados Unidos hemos entrado en mucha guerra, hemos sido atacados también. Personalmente, perteneciendo a una iglesia allá en los Estados Unidos, yo estoy muy de acuerdo con Patricia. Hemos enfocado y centrado en lo que es la oración. Estuvimos conversando un poquito ahorita, que es interesante porque como ciudadana yo no tengo decisión. Mi país entró en una guerra y yo no pude controlar lo que hicieron mis líderes. Ahora sí, como iglesia, yo puedo orar por la paz, yo puedo orar y he estado orando en varias ocasiones en los salmos por la paz, por la sabiduría. Esas reuniones que uno ve en las noticias, que una reunión para ver si pueden firmar un acuerdo de la paz y salen sin nada. Son un poquito desesperantes, pero en mi iglesia personalmente allá hemos presentado esos líderes. Yo entiendo que esos son los líderes que el Señor ha escogido, ha dejado que ellos sean los líderes. Nosotros como ciudadanos no podemos estar en oposición, ¿verdad? Pero no podemos controlar qué hace nuestro país. También del otro lado, yo tengo muchos amigos que han servido en el militar. En San Diego, California, de donde vengo, hay como 5 bases militares. Entonces, muchísimos amigos míos han servido. Hasta ya yo sé determinar de cuál parte del militar vienen por su pelá. O sea, es tan común. Entonces yo vi a muchos amigos que fueron a pelear porque eso era su profesión. Entonces yo pienso en eso también. Si el Señor me llama a mi profesión, ser lo mejor que puedo, ser sal y luz, llama lo mismo a mis amigos que han servido en el militar. Estaban sirviendo muchos antes de la guerra, antes de lo que pasó el 11 de septiembre. Entonces yo he visto cómo han seguido sirviendo bien al Señor, hasta algunos han fallecido. Pero eso fue un servicio
que estaban dando a su país antes, porque el Señor les llamó a eso y a hacer luz en esa oscuridad extrema. Entonces, es chocante para mí. Tengo amigos personales que van y dejan a su familia y pelean, y uno no sabe si van a volver. Pero están haciendo su deber. Mira, tú acabas de mencionar algo interesante que me lleva a pensar en que básicamente existen tres posturas en este tema. Porque tú acabas de decir, ellos están haciendo lo que se supone que les toca hacer porque están prestando un servicio y es porque lo que el país ha decidido. Tú dijiste, no tengo que ver con eso, no fue una decisión mía, sino de los líderes de ese país. Entonces, dentro del cristianismo hay tres posturas con respecto a las guerras. Uno, la posición pacifista. No hay que entrar en guerra, ni siquiera en nada relacionado a la política, porque la Biblia nos manda, bienaventurados los pacifistas, nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tus enemigos. Y yo no me imagino diciendo, enemigo, yo te amo y te meto un balazo en la cabeza, porque el amor no funciona así. Entonces está esta otra postura, que es la postura activista, que es la que dice, basado en versículos como, sométanse a toda la autoridad puesta sobre la tierra porque fueron puestas por Dios, o como dice el apóstol Pedro, sométanse entonces a estas autoridades. Y está entonces esta postura que dice, si el gobierno ha decidido ir a la guerra, pues nosotros tenemos que participar activamente en la guerra. Entonces hay una tercera postura, que es la posición intermedia, que dice, mira, si podemos evitar el conflicto lo más que podamos, vamos a evitarlo. Hay que hacer algo por la defensa, no por invadir, donde la razón aparentemente es una razón justa. Ok, vamos a considerarlo, pero lo más que podamos vamos a evitarlo. Planteando entonces que existen tres posturas, permíteme preguntarte a ti, José Miguel, de manera personal, para ti, ¿qué te hace más sentido? O sea que cuando hicimos por primera vez lo de la Biblia completa, o sea, leemos la Biblia cronológicamente, por decirlo así, tú te das cuenta desde que el hombre sale del huerto del Edén y empieza a multiplicarse, a llenar la tierra, todo es conflicto. Conflicto por tierra, por recursos, por familia, por celos, por todo lo que el pecado, vamos a decir, aflora. Entonces para mí la guerra es, o vamos a decirlo así, el conflicto bélico, que es lo que nos estamos refiriendo aquí, es la máxima expresión de lo que todo lo que Rebeca estaba mencionando y tú también, del amor al prójimo, la subvaluación de la vida humana, todo eso. Dios sí nos manda a combatir el mal y a defender el bien. Ahora, en la tierra, ¿quién representa el mal y quién representa el bien? Yo creo que obviamente la iglesia y el cristiano está llamado a no tomar un partido definido por cierto personaje en contra del otro, sino a tener la capacidad bíblicamente de identificar lo que está bien y lo que está mal. En un conflicto actual, yo no creo que debamos decir, bueno, como tal país invadió a otro, ese país es malo y el otro es bueno, porque tenemos muchos casos de gente que sabemos que está en un país que están invadiendo y lo está pasando muy mal, independientemente apoye la guerra o no. O sea, pierde recursos, pierde familia, se tiene que ir del país y muchas veces nosotros mismos nos vemos involucrados en un conflicto en el que no tenemos nada que ver y somos afectados. ¿Entiendes? Entonces, como dice el que ha estudiado historia, la historia la cuentan los ganadores, la escriben los ganadores, pero yo creo que bíblicamente tenemos que tener la capacidad y tenemos el mandato de servir al bien, identificar al bien y combatir al mal. Vemos en la Biblia que Dios manda a exterminar pueblos que directamente estaban en idolatría, en perversidad, y como hemos hablado, o sea, el fin del mundo, la guerra final no va a ser bonita, o sea, va a ser una guerra real, pero es para mí una guerra del bien contra el mal, no solamente de buenos contra malos. O sea, básicamente mi posición es identificar bíblicamente lo que está bien y defender eso. Mira, con eso que tú acabas de decir me pones a pensar en lo siguiente. ¿Está de acuerdo Dios con las guerras, sí o no? Tú te haces esta pregunta a nivel macro y tú pudieras pensar, mira, Dios no está de acuerdo con las guerras. Sin embargo, tú acabas de citar algunas porciones de la palabra donde Dios expresamente envía a Israel a guerrear.
¿Dónde yo creo que está la diferencia? Como tú decías, no era una nación con otra por un control geopolítico, por un control territorial. Dios utilizó a Israel como un instrumento para erradicar a naciones que solamente hacían lo malo delante de sus ojos. De hecho, hay historias en la Biblia donde estos pueblos ponían en una estatua de acero ardiente a bebés para sacrificarlos a sus ídolos, mientras sonaban los tambores para que los padres no escucharan el grito de los niños mientras se quemaban vivos. Entonces, a las naciones que Dios manda a invadir, exterminar, son justamente esas naciones que estaban corrompidas completamente. ¿Dónde yo creo que está la diferencia? Uno, que fue Dios quien dio la orden directamente. Y dos, también como tú acabas de señalar, Apocalipsis señala que va a haber un conflicto llamado Armagedón y va a ser una masacre, pero va a ser una masacre de un solo lado, porque el Señor es quien va a tener la victoria. Fuera de esos dos escenarios, yo no veo otro lugar en la Biblia donde Dios apoye las guerras. ¿Querías decir algo? Yo creo que por eso la oración por los líderes es tan importante, porque la palabra dice que el Señor es quien escudriña los corazones. Entonces, si nos preguntamos quién está bien, quién está mal, qué nación está en lo correcto, cuál nación necesita ser invadida o ser defendida, solamente Dios lo sabe, porque Él es el único que escudriña el corazón. Entonces, por eso debemos orar por los líderes, para que Él sea el Señor que ponga en el corazón de ellos la sabiduría y el discernimiento para saber qué hacer frente a los conflictos, porque solo Dios en verdad sabe. Nosotros como hombres no conocemos de manera completa la intención de una nación o de un presidente o la realidad que se vive en algún lugar. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, mira, hay un principio ético que dice, se compone de 3 partes. Número 1, ante un bien y un mal, siempre elige el bien. Pero ante 2 males, ¿qué tú eliges? El menos malo. Tú eliges el menos malo. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque muchas veces hay países que se ven, no que toman la decisión de ir a la guerra, sino que ellos son involucrados en un conflicto bélico, como tú decías. Y tenemos el caso más reciente, Ucrania. Entonces, ¿qué pasa con estos países donde no son ellos que salen a marchar a la guerra, sino que es contra ellos que se realiza? ¿Qué ustedes piensan de eso? Mira, Rebeca ponía un ejemplo que tal vez aquí en este país no nos identificamos. Tal vez nosotros para la guerra, la guerra es un lugar muy lejano y no nos planteamos el escenario de que aquí suceda. Vivimos en un mundo hiperconectado, hiperinformado. Tú sigues prácticamente la guerra a tiempo real, entonces tú lo sientes como, esto está pasando de verdad, esto es un relato. Yo creo que tal vez puede sonar un poco redundante, pero yo coincido 100% con lo que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Incluso la Biblia dice que el bienestar de la ciudad incide en el bienestar de nosotros, por lo cual, aunque nosotros no participemos activamente, tenemos que procurar de que eso no nos afecte, porque incluso vivimos en un mundo que pasa algo allá y aquí tiene repercusiones prácticamente inmediatas. Entonces, aunque no se pelee aquí, yo creo que debe de ser evitado. Los conflictos deben de manejarse. Y para mí, por eso te decía, como que el choque del bien contra el mal, son males buscando sus espacios, las guerras, porque no tienen que ver con nadie. Bueno, mira, tú tienes un recurso, tú tienes una salida al mar, tú tienes algo que yo considero que es valioso para mí, no importa quién esté en el medio, yo lo voy a buscar y me voy a imponer, sin ningún beneficio para esa población que yo estoy interviniendo. ¿Tú querías decir algo, Rebeca? Sí, este es un debate sumamente difícil, porque no tiene una respuesta fácil, que se siente bien, ¿verdad? Lo primero que yo he estado meditando mucho en esta pregunta es, el Señor es tan bueno que se va a glorificar en cualquier tollo que nosotros hagamos aquí en este mundo. Gloria a Dios que una guerra
provocado por intereses humanos, como nosotros hablamos, no por Dios, Él todavía se va a glorificar. Y eso me da mucha paz pensar en todo este tema. Ahora, yo trabajo en una institución internacional con un programa en Ucrania. Tengo amigos, líderes, pastores ucranianos que están viviendo esta situación. Y en Ucrania, y no sé si todos saben, pero hay leyes dentro de la edad joven, creo que entre los 20 a 30 años, que tienen que servir Servicio obligatorio. obligatoriamente en el militar. Hay muchos jóvenes que están en esa etapa de la vida y ahora mismo están sirviendo en una guerra que no provocaron, que vino hacia ellos. Y además mis amigos que trabajan como líderes de una institución financiera cristiana están siendo llamados para pelear otra vez. Ya sirvieron en su juventud y están siendo llamados a pelear otra vez. O sea, ellos no provocaron eso. Ellos han orado para que eso termine, para que eso no pase. Pero están, como tú dices, en la defensa ahora. Tienen que responder porque tienen familias que proteger. No han podido salir. Yo tengo muchos ejemplos como hemos visto que el Señor todavía se está glorificando en esa situación, como más personas están llegando a conocer a Cristo a través de esa situación. Pero uno pregunta, ¿tenía que ser así? Yo creo que no. Yo creo que la respuesta es que no tenía que ser así, porque hay que evitar de todas las maneras posibles llegar a un conflicto bélico cuando existen las negociaciones diplomáticas, cuando existen las reuniones entre diversos líderes para ver cómo se puede solventar un problema sin tener que llegar ahí. Sin embargo, tú mencionaste algo que quiero tomar para hacer una pregunta. Esta guerra o las guerras en general, de una forma u otra, nos afectan a todos. Entonces, ustedes son personas que se mueven en diversas esferas. Por ejemplo, Patricia, tú eres madre, ¿no? Rebeca, tú aunque también estás casada, pero perteneces a una nación que ha visto de cerca lo que es el conflicto. José Miguel, tú desde el punto de vista de tu profesión también puedes ver si las guerras han tenido un impacto, por lo menos a nivel económico. Y yo desde el punto de vista psicológico puedo citar. Todo ha subido, sí, todo ha subido. Todo ha subido de precios. Correctamente. De hecho, tú vas y compras una empanada que te cuesta más cara, pero manito, pero ¿qué tiene que ver? No, sí, tiene que ver. Y el pasaje te lo suben. El pasaje te lo suben. Y desde el punto de vista psicológico también hay secuelas. Entonces me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes, desde estas perspectivas que he citado tú como madre, tú como persona, que estás en un país que viniste, tú desde el punto de vista, desde tu profesión y económico, y luego yo también daré mi insight a nivel psicológico, ¿cuáles ustedes ven que son las posibles secuelas que pueden traer estos conflictos bélicos? Bueno, como madre, yo no quisiera ver a mi hijo participar en una guerra por dos razones que creo que son muy obvias. La primera, porque puede perder su vida. Entonces, los que son padres, las que son madres, saben que perder a su hijo es como algo que uno no puede ni imaginarlo porque empieza a llorar nada más de pensar. De hecho, cuando una persona pierde a su padre, queda en orfandad. Pero cuando una madre o padre pierde a su hijo, ese dolor es tan indescriptible que no tiene nombre. Exacto. Entonces, cada vez que ocurre una guerra, ¿cuántos padres, cuántas madres quedan sin sus hijos? Eso es una pérdida que no se puede reponer, porque la pérdida económica con el tiempo se recupera, pero las vidas nunca. Y la segunda razón es, digamos que mi hijo vuelve de la guerra con vida, no perdió su vida, pero imaginarme a mi hijo tener que asesinar a una persona, o sea, yo creo que eso ya sería, es que yo ni sé cómo explicarlo. Yo espero que mi hijo nunca tenga que vivir la realidad de quitarle la vida a alguien. Como cristiano, eso va totalmente en contra de lo que creemos y de lo que el Señor nos manda. Y como persona, eso es algo que transforma y marca para siempre a alguien,
aunque sea accidentalmente, si se le quita la vida a otra persona, eso te va a marcar por siempre. Entonces, de verdad que no quisiera ver a mi hijo en esa situación. Viva o no, es algo que va a transformar a mi hijo y me va a doler a mí en el alma. Entonces, no quisiera verlo. Yo pienso en dos cosas. Primero, la violencia provoca violencia. Entonces, en un mundo donde vivimos tan conectados, todos estamos viendo la guerra, desde niños, desde todos, hasta todos los países, puede provocar, como una secuela, como tú dices, puede provocar otras guerras, otras violencias, porque uno está viendo, wow, pero mira, uno perverso, ¿verdad? Está viendo, wow, mira qué bien que lo hizo Putin, tal vez yo lo puedo hacer también. Eso es lo primero. Y lo segundo, los Estados Unidos tienen mucho poder de haber tomado decisiones, de haber intervenido de una forma más fuerte. ¿Han tomado una decisión de intervenir de una forma que no le afecte? Va con el mismo debate, ¿debemos intervenir y darle con todo con una guerra? No necesariamente, pero tal vez hay formas de intervenir más, pero no lo estamos haciendo porque no queremos asumir la culpa, porque es la forma fácil. Y yo veo esa como una secuela, que uno como país, como persona pueda decir, bueno, ya yo puedo, no me toca, porque ¿cuántas personas vemos en situaciones y conflictos menores? Bueno, yo no sé. Yo no tengo parte de eso, yo me quedo aquí, tranquilo, que pelean ellos. Pero eso es lo correcto. A veces, el Señor nos llama no nos llama a veces a defender los que no se pueden defender. No nos llama a buscar la justicia. Y si está dentro de mi control, o mi control como un país, poder intervenir, no debo buscar la forma de ayudar. ¿Y cómo sería esa forma de ayudar? Mira, yo no sé del gobierno, entonces yo no tengo que saber de eso, yo no me meto. Ellos lo resuelven. Sí, exacto, Biden lo resuelve. Porque mira, yo no te voy a mentir, estos son los tipos de preguntas que no importa la respuesta que tú des y no importa el argumento que tú utilices para respaldarla, siempre va a sonar mal. Es decir, no hay ninguna forma, aún tú eligiendo el mal menor, no hay forma de que tú complazcas a todos, no hay forma incluso de que tú quedes tranquilo o tranquila completamente, porque sigue siendo un mal. Fue muy fácil para los Estados Unidos entrar en Irak, porque nos atacaron a nosotros. No hemos metido en otros. Mira, yo siempre le pido a Dios que me haga entender el momento que estamos viviendo, no solamente ahora, sino antes, no de ahora. Y la guerra es un negocio muy lucrativo. O sea, hay veces que el negocio entra en un país, hay veces que el negocio no entrar. Entonces, vuelvo y te repito, para mí lo que está pasando no ahora, sino de hace mucho tiempo, es distintos males buscando su espacio. Y eso nos afecta a la vida de una manera, o sea, fuerte, nos trastorna, que si llega tal cosa, tú sabes de gente que tiene que ir a pelear, como tú dices. Y básicamente, como decía Patricia, es como que, bueno, o sea, yo quiero que mi hijo, o mis hijos en mi caso, vean que esa es la manera de resolver un conflicto. Y aunque el patriotismo, en mi opinión, forma muy buenos ciudadanos, y es bueno que tú quieras el progreso de tu país, yo creo que a los hijos tenemos la responsabilidad de enseñarles que ellos forman parte de otro reino también, de una patria celestial, enseñarles que no todo es resolver conflicto a través de guerra, sino que Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Los judíos pensaban que Jesús los iba a liberar del imperio romano y los quería liberar de otras cosas. Entonces también dice en Mateo 24, habrá guerras y rumores de guerras y pasará todo lo que está pasando hoy y nos llama a ser luz de alguna manera. Mira, sobre esto de las guerras y las secuelas, las podemos ver tanto desde el punto de vista familiar, el punto de vista territorial, el punto de vista económico, como tú señalaste hace
unos minutos del alza de los precios, la dificultad de conseguir ciertos tipos de artículos. Y Patricia dio un poquito de introducción a esta parte cuando dio su segunda respuesta. El tema psicológico, cómo afecta la guerra a las personas. Señores, los traumas de la guerra son real. De hecho, en las décadas de los 30, 40 y 50 en Estados Unidos, nacieron modelos de terapia justamente porque los soldados que pudieron regresar de las guerras en las que participaron quedaron tan traumatizados que no podían reinsertarse en la sociedad de una manera normal. De hecho, sus vidas familiares iban de mal en peor, no podían conseguir trabajo, tenían lo que conocemos hoy como trastorno de estrés postraumático. Y solamente estamos hablando de las personas que directamente participaron en la guerra, y a veces pensamos, no, solamente ellos son afectados. Increíblemente no, también las personas que no participan en esos conflictos, pero que de alguna manera u otra se enteran, también tienen secuelas. Yo recuerdo un caso justamente con el ataque a las Torres Gemelas. Recuerdo un nacional italiano que simplemente viendo esa noticia y viendo el video de lo ocurrido, esta persona también desarrolló un trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque decía, si pasó allá, ¿qué impide que pase aquí? Entonces, de alguna manera u otra, nuestras mentes son afectadas, y ahí es donde entra lo que tú estabas diciendo, de independientemente de lo que pase, la Biblia nos llama a nosotros como creyentes a dos cosas. Número uno, mantener la mirada en el Señor. Es decir, nuestro reino no es de este mundo. Número dos, a pesar de lo que pueda ocurrir, debemos de estar en paz. ¿Y cómo podemos estar en paz? La Biblia nos da dos formas. Uno, orando por la paz en los lugares donde estamos, orando por nuestros líderes políticos, estatales, para que Dios imparta sabiduría sobre ellos y las decisiones que puedan tomar sean las mejores. Claro, eso no significa que vamos a tapar con un dedo lo que las profecías señalan. Habrán guerras y habrán rumores de guerra, y lamentablemente las cosas van a ir de mal en peor. Eso es lo que nos lleva entonces al segundo punto, confiar en la soberanía de Dios. De alguna manera u otra, Dios nos va a guardar, y aún Dios permita que algo suceda, que no significa que Él es el autor de, aún Dios permita que algo suceda, nuestra recompensa está asegurada en el reino de los cielos. Nuestra vida eterna, que comenzamos a vivir aquí en el presente, es la que nos va a permitir, por el Espíritu Santo, estar delante de Él en su reino cuando todo pase. Y como dice la palabra en Apocalipsis, ya no habrá llantos, ya no habrá guerra, no habrá tristeza, porque todo lo viejo ya fue borrado. Entonces, definitivamente que este tema da mucho para hablar, por motivos de tiempo, porque ya me hicieron la seña que no quería ver. Tenemos que cortar. Sin embargo, hay posiciones que de alguna manera u otra nunca van a encontrar esta total aceptación con las demás personas. ¿Por qué? Porque cada quien es un mundo, porque vemos las cosas de manera diferente. Sin embargo, hay cosas que la Biblia señala de manera puntual y que tenemos que tratar de que lo que hagamos se rija en base a estos principios. Número uno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Número dos, ama a tus enemigos. Es decir, Jesús fue lo suficientemente categórico para el que tuviera incluso un ápice de duda de quién es mi prójimo, sí, incluso tu enemigo, incluso lamentablemente el que te invade. Ora por él. Ora por él. Si te aborrece, tú ámalo, tú bendícelo. Eso es lo primero. Y lo tercero, bienaventurados los pacificadores. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como iglesia? Aparte de orar y aparte de confiar en el Señor, ser una voz profética, como Fausto dice o repite en varias ocasiones. Hay cosas con las que la iglesia no está de acuerdo porque Dios no está de acuerdo con eso. Entonces, esa es otra cosa que desde nuestra perspectiva y fuerzas podemos hacer. Ser una voz que dice lo que Dios dice, le guste o no le escuche, le guste o no le guste a los gobernantes escuchar. Así que de verdad les agradezco a cada uno de ustedes su participación. Les voy a pedir que cada uno dé unas palabras finales para luego cerrar, por favor. Patricia. Oremos los que somos padres, los que pensamos ser padres en el futuro, oremos por la paz, porque queremos ver que nuestros hijos lleguen a la ancianidad y mueran, no por una guerra ni nada de violencia.
presentemos el futuro de nuestros hijos al Señor para que Él sea el que dé la paz y los guarde. Yo sigo recalcando que nuestro deber en este mundo, donde quiera que estemos, en cualquier país que estemos, es ser luz en una oscuridad que se va a seguir poniendo más oscuro. Pero el Señor, desde lo principio hasta ahora, nos ha llamado a ser luz. Sí, yo creo que aunque no lleguemos a una conclusión de que todo el mundo quede satisfecho, yo creo que es un ejercicio sano. Todas nuestras posiciones y nuestras preguntas estén basadas en la Biblia y cuestionarnos qué piensa Dios de esto o qué yo puedo encontrar en la Biblia que me guíe a instruir a otros en esto. Porque uno corre el peligro si se sale de ahí de incurrir en movimientos, discursos, ideologías que muchas veces están radicalmente opuestas a lo que dice la Biblia. Entonces yo creo que todo lo que nosotros nos cuestionemos, filtrarlo a través de la palabra. Para mí es un ejercicio sano. Yo creo que la mejor forma de poder terminar este panel es orando, porque justamente estamos viviendo conflictos. Rebeca, tú que mencionaste que tienes estas amistades que han participado y están participando en contra de su voluntad en esos conflictos. Yo creo que la mejor manera, como podemos finalizar, es justamente orando por los conflictos bélicos que están ocurriendo para que el Señor de manera directa intervenga sobre los líderes y ponga fin a esto. Así que oremos. Maravilloso Señor, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia, tu amor es inagotable, Señor. Y sabemos que tú eres el Dios de toda justicia y eres todopoderoso. Señor, uno de tus títulos es Príncipe de Paz. Y sabemos que en este mundo que vivimos, donde hay libre albedrío y donde el pecado es amado y aceptado, habrán conflictos, habrán guerras, habrán disputas, Señor, habrán conflictos de intereses y personas inocentes quedarán envueltas en medio, yendo a la guerra, muchas veces sin saber qué realmente se está tramando detrás de todo. Señor, te pedimos por misericordia que tú, por favor, inyectes de sabiduría, de tu amor, de tu paciencia a los líderes de cada nación, Señor. Que tú les permitas optar por una vía pacífica para resolver cualquier conflicto que pueda haber, Señor. Oramos, Señor, para que haya paz. Y pedimos la paz no solamente entre el conflicto de Ucrania y Rusia, sino también en Medio Oriente, Señor, porque sabemos que hay conflictos constantes, que hay bombardeos constantes, que hay guerras internas que muchas veces no salen en los periódicos porque no venden tanto como el conflicto de Rusia y Ucrania. También pedimos, Señor, que tú les des a estos líderes en Medio Oriente y en cualquier nación en la que se encuentren sabiduría y deseos de hacer las cosas por el bien de la gente, no por el bien de sus propios intereses. Señor, sabemos que tu palabra dice que seguiremos lidiando con guerras y con rumores de guerra, pero te pedimos que en medio de todo esto tú tengas misericordia, Señor, y que como pueblo tuyo que somos, nos ayudes a ser una voz de alerta, una voz de alarma, pero también una voz de esperanza. Esa esperanza que dice, todo esto va a pasar, la tierra vieja, el cielo viejo, he aquí todo es hecho renovado. Danos esta esperanza viva y que la podamos proclamar a los demás, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.